noches a todos los teleamigos que se conectan con la señal de Teleamiga Internacional. Hoy, como cada martes, estamos en Debates UGC, el programa que se transmite desde los estudios de Teleamiga para todos los estudiantes, profesores y egresados de la Universidad de la Gran Colombia. Y además, el equipo de la Hora Jurídica vuelve a estar acá. Agradecemos mucho la invitación al rector Santiago Castro por darnos la oportunidad de seguir compartiendo todos estos temas de justicia y del derecho, para que ustedes puedan reforzar sus conocimientos y resolver todas esas dudas que tengan. Hoy vamos a hablar de un tema muy conocido, el derecho de familia. Pero antes quiero hacerles la invitación para que nos hagan sus preguntas en vivo. Recuerden que pueden llamarnos en Bogotá al 287-8355, una línea totalmente gratis para que nos hagan sus preguntas o comentarios en vivo. También pueden comunicarse por medio del WhatsApp al 322-845-8232 en cualquier parte del país. Y la línea gratuita nacional, y aprovecho para saludar a nuestra sede en Armenia y el otro año en Medellín de la Universidad de la Gran Colombia, se comunican al 018-115-116. Pueden escribirnos al correo electrónico debates@ugc.edu.co y también seguirnos a través de la señal de radioamigainternacional.com. Y en redes sociales el hashtag es DebatesUGC, para que nos sigan a través de Canal Teleamiga Internacional en Instagram y Twitter. Como cada 8 días estamos con unos invitados muy preparados para responder todas sus dudas. Recuerden que hoy estamos hablando sobre derecho de familia. Y en primera medida estamos con David Méndez. Él es abogado de la Universidad de la Gran Colombia, estudiante de la especialización en Derecho Administrativo de nuestra UGC. ¿Cómo está, David? Hola Felipe, buenas noches. Me encuentro muy bien, muchas gracias. Y esperando poder participar y aportar en lo que más se pueda acerca de esta temática tan importante en el derecho colombiano, como es lo relacionado a los temas de familia y las consecuencias que esto trae en nuestro desarrollo personal, en nuestras relaciones intrafamiliares y básicamente con la sociedad. También estamos con nuestro profe Carlos García. Él es abogado de la Universidad de la Gran Colombia, especialista en Derecho de Familia de la Universidad Nacional y actualmente cursa la maestría en Derecho de Familia de la Universidad Nacional también. Y trabaja asesorando a todos nuestros usuarios en el consultorio jurídico. ¿Cómo está, Carlos? ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos los del panel y a todos los teleamigos. Agradecido por esta invitación, esperemos que ayudemos a todas las personas en los asuntos que tienen que ver con el tema de derecho de familia, entendiendo que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y porque además, Carlos, llegan muchos casos de este tema al consultorio, ¿no? Todos los días. Sí, todos los días. Nosotros atendemos al año una población aproximada de unas 1.500 personas en consultorio jurídico, y de esas 1.500 personas, di tú, el 40% son temas de derecho de familia. Así es, entonces para que resuelvan todas sus dudas en vivo. Y lo que no podamos resolver acá en el programa, recuerden que pueden dirigirse al consultorio jurídico de la Universidad La Gran Colombia, ubicado en la calle 12, número 855. Ahí están funcionando desde las 9 de la mañana en jornada continua hasta las 6 de la tarde, para que profesores y estudiantes muy preparados puedan responder todas sus dudas. También estamos con Camila Zambrano. Ella es egresada de nuestra Facultad de Derecho y estudiante de la especialización en Derecho de Familia. Hoy estás en tu ámbito, estás en la rama del derecho que te gusta, Camila. Sí, estoy muy contenta de estar aquí nuevamente y de poder ayudarle a toda la comunidad y a las personas que nos están viendo y que también nos están oyendo por Radio Amiga Internacional sobre temas relacionados con el derecho de familia y esas cositas que lamentablemente no deberían presentarse en ese núcleo fundamental, como lo mencionaba el profe Carlos, de lo que es la familia, pero muy contenta de estar acá y asesorar un poquito a la gente. Así es, Camila, y también estamos con Sebastián Sánchez. Él es egresado de nuestra Universidad de la Gran Colombia, ha trabajado con distintos abogados, entre ellos uno de familia. ¿Cómo está, Sebastián? Felipe, agradecido por esta oportunidad de estar hoy acá acompañándolos. Un saludo muy especial a todos nuestros teleamigos y a nuestros televidentes. Espero que sea un espacio para que nos consulten y podamos ayudarlos en todas las inquietudes que tengan en el día de hoy en nuestro tema derecho de familia. Bueno, y la invitación para todos ustedes
es que ingresen a la nueva página de la Universidad de la Gran Colombia, ugc.edu.com. Las inscripciones están abiertas para todos los programas de pregrado y posgrado para las personas que están interesadas en la oferta educativa de la UGC. Y ya es momento de entrar en materia y empezar a hablar sobre el derecho de familia. David, ¿qué características tiene el matrimonio, que es la institución con la que se origina el derecho de familia? Pues mira, Felipe, como tú bien lo mencionas, el matrimonio tiene un papel preponderante en la sociedad colombiana y sobre todo porque es una de las formas por excelencia mediante la cual podemos conformar una familia. El matrimonio, hablándolo jurídicamente, es un contrato solemne. Entonces, digamos que con esta definición se pierde un poquito el romanticismo, pero la carga jurídica que tiene es bastante fuerte. De este contrato, en la medida en que es solemne, requiere que se realicen unos pasos, unas exigencias que establece la ley de forma anterior para que éste tenga validez y pueda generar asimismo los efectos jurídicos que busca generar y busca propender. Entonces, encontramos dentro de esta clasificación de matrimonio dos clases principales: civil, que pues grosso modo se puede realizar ante notario, y el matrimonio religioso. Dentro del religioso encontramos el católico y los de otros credos reconocidos en la sociedad colombiana y en la legislación colombiana. Entonces, el matrimonio religioso, el católico en especial, no es que tenga una connotación distinta, sino que es más un reconocimiento que ha realizado el Estado a las distintas manifestaciones religiosas que tienen las personas y sobre todo que esto ha venido como consecuencia de la Constitución del 91. Es importante que tengamos esto en cuenta, pero ambas clases de matrimonio generan efectos civiles de forma plena si se cumplen los requisitos que se establecen en la ley. Bueno, David, en este caso muchas personas se preguntan cuáles son los requisitos para casarse, porque para que ustedes tengan conocimiento, se pueden casar las personas a través de apoderado. Yo puedo darle poder a una persona, si yo estoy fuera del país, para que en Colombia pueda tener ese vínculo jurídico con el amor de mi vida. Sí, Felipe, básicamente lo que tú necesitas para poder casarte con el amor de tu vida sin estar presente, obviamente tiene que ser por causas de fuerza mayor o caso fortuito, porque creo que ninguno estaría dispuesto a faltar a su matrimonio. Tienes que otorgar un poder especial amplio suficiente, determinando que la persona a la que le vas a otorgar este poder queda facultada para realizar como tal la ceremonia y representarte en este acto solemne que es contraer matrimonio. Puede ser, como lo mencionamos anteriormente, en materia civil o en materia religiosa. Bueno, y en este tema nuestros radioamigos tienen muchas dudas, entre ellas la señora Claudia. Buenas noches, señora Claudia, gracias por su llamada. Buenas noches. Señora Claudia. Sí, aquí estoy. Bueno, ya conectamos con nuestra teleamiga, que como todos ustedes pueden marcar al 287-8355 en la ciudad de Bogotá para que nos hagan sus preguntas en vivo. Y profe Carlos, este tema del matrimonio genera la primera causal para poderse casar, no estar casado antes. Sí, uno de los principales requisitos para uno poder contraer matrimonio es no estar casado ni haber contraído nupcias algunas. Es muy importante porque el matrimonio modifica algo muy importante en las personas que se llama el estado civil. ¿Qué es el estado civil? El estado civil es la condición jurídica que tiene una persona. ¿Qué quiere decir esto? Cuando las personas no están casadas son solteras y en su registro civil de nacimiento hay una anotación en donde ellos salen como solteros. Cuando una persona se casa, el registro civil de nacimiento cambia y le van a colocar ahí una nota y es casado. Cuando una persona si está casada y quiere volver a casarse, pues entonces va a tener que divorciarse porque en su registro civil va a estar esa anotación. Entonces es muy importante que las personas sepan que si quieren contraer nuevas nupcias necesitan divorciarse. Bueno, ya tenemos a la señora Claudia. Buenas noches, señora Claudia. Señora Claudia. Bueno, tenemos un pequeño problema de comunicación porque entendemos que las líneas están congestionadas, pero recuerden insistir y resolver todas sus preguntas en vivo. Y David, hablábamos sobre estos requisitos del matrimonio, cómo pueden darse ante notario,
¿Aproximadamente cuánto cuesta casarse en un ante notario? Pues mira, Felipe, no es tan costoso. Básicamente, el trámite que se tiene que realizar es el registro del matrimonio, como bien nos lo explicaba el profe hace un momento, pues se tiene que realizar la anotación respectiva en el registro civil de nacimiento. Pero ante notario está en un costo aproximado, para el 2017, está en un costo aproximado de 40.000 pesos. De pronto la tarifa ha subido un poco, pero pues diría yo que máximo 70.000 pesos o alrededor de esa cifra debe estar costando un matrimonio en notaría. Y es importante resaltar que solo se necesitan unos documentos básicos para poder contraer nupcias en notaría. En primera medida, registros civiles de nacimiento, que estos se requieren que no hayan superado los 3 meses desde que fueron autenticados. Fotocopia de las cédulas de ciudadanía de cada uno de los interesados en contraer nupcias y una solicitud que tiene que estar firmada, que se realiza cuando uno asiste a la notaría y manifiesta su deseo de querer contraer nupcias. Sale muy económico realizar este tipo de compromisos ante notario. Ahora sí creo que tenemos a la señora Claudia en vivo. Buenas noches, señora Claudia. Bueno, definitivamente la señora Claudia no contestó. Camila, también existe la unión marital de hecho. A diferencia del matrimonio no es tan solemne y es más informal. ¿Qué características tiene? ¿Cómo se da? Bueno, como tú bien lo dices, Felipe, la unión marital de hecho es una situación de hecho. Es cuando una persona decide convivir con otra y tiene unas características relacionadas con esa permanencia de estar con una persona sin necesariamente contraer nupcias, como lo hemos venido hablando del matrimonio. Otra de las características de la unión marital de hecho y es que la idea es que se respete esa singularidad de digamos, no tener a otras que sean personas. fieles. Exactamente, que es también una de las características del matrimonio. Y es de recalcarle a toda la comunidad y a todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, y es que con el simple hecho de que yo me quiera ir a vivir mañana con una persona, yo ya puedo ir a declarar mi unión marital de hecho. Pero ¿ante quién puede declararlo, Camila? Uno puede acercarse a un centro de conciliación, como el Centro de Conciliación de la Universidad La Gran Colombia, lo puede hacer también mediante escritura pública en una notaría y también lo puede realizar ante un juez de la República. Uno hace la solicitud y declara su unión marital de hecho. Es como lo sencillo, lo que se puede hacer. Bueno, Camila, es muy sencillo y tenemos nuestra primera llamada oficial en la ciudad de Bogotá, la señora María, desde la localidad de Bosa. Buenas noches, señora María. Buenas noches. ¿Cómo está, señora María? Muchas gracias por su sintonía. No, gracias a ustedes por responder las inquietudes. Señora María, ¿cuál es su pregunta? Lo que pasa es que me quiero divorciar, pero mi esposo dice que no me da el divorcio, ¿Ahí qué puedo hacer? ¿O se demora más el trámite? ¿O qué pasaría? Bueno, muchas gracias, señora María, por su pregunta, y creo, profe Carlos, que este es uno de los temas más comunes, ¿no? Porque el divorcio, como el matrimonio, debería ser la unión de las dos voluntades, pero puede que una persona quiera divorciarse y la otra no. ¿Qué se va a hacer en ese caso? Listo. ¿Qué sucede con el matrimonio? El matrimonio tiene dos consecuencias. Tiene una consecuencia, como lo mencioné hace un momento, que cambia el estado civil, y otra es que también se crea una sociedad conyugal, es decir, todos los bienes que la pareja va adquiriendo durante el matrimonio entran a fungir dentro de un patrimonio propio. Es decir, ¿qué sucede acá? Cuando las personas no se quieren divorciar y solo uno de ellos lo quiere hacer, existen 9 causales que señala el Código Civil colombiano. Estas causales se encuentran en el artículo 154 del Código Civil. Hay una causal que es objetiva y es que si ellos se separan durante 2 años y durante 2 años no conviven bajo el mismo techo y hay una separación de hecho, cualquiera de ellos dos puede iniciar el proceso de divorcio. Y las otras causales ya tienen que ver más con el comportamiento y el vivir de la pareja. Por ejemplo, que si uno de los cónyuges bebe constantemente, si por ejemplo, como dicen popularmente, le colocó los cachos también a la señora, entonces tuvo relaciones extramatrimoniales, esas causales son muy específicas y son culpa de uno de los cónyuges.
La señora María refería, el señor no se quiere divorciar. La señora María debe hablar con un abogado porque necesita abogado privado para revisar este tema o acercarse al consultorio jurídico de la Universidad de la Gran Colombia, donde nosotros la podemos asesorar sobre esas 9 causales y mirar si el esposo de ella está sujeto a alguna de esas causales. Si él bebe constantemente o, en su defecto, tuvo relaciones extramatrimoniales o las otras causales que señala la ley civil. Bueno, recuerden que son esencialmente las que están en la ley, las causales para divorciarse, se conocen como causales taxativas, pero David, estábamos hablando sobre estos efectos del matrimonio, las personas se casan y lo que nos decía el profe es que todos los bienes entran a ser parte de esta nueva sociedad conyugal, pero creo que existen algunas restricciones de la ley. ¿Cuáles son? Pues sí, Felipe, como tú bien lo manifiestas, en términos generales o como regla general serían todos los bienes, pero que hayan sido adquiridos durante la vigencia de la sociedad conyugal, que así se denomina técnicamente, es decir, desde el momento en que contrajeron las nupcias en adelante. Pero pues la excepción más clara que podemos establecer es los bienes que se adquiera por parte de cualquiera de los cónyuges a título de donación y por herencia no entran. Es decir, estos no van a ser tenidos en cuenta como si el cónyuge que recibió esos bienes los hubiese adquirido en vigencia de la sociedad conyugal y como tal tuviesen que ser repartidos entre ambos. Estas serían las excepciones más claras que podemos establecer en materia de los bienes. Bueno, y tenemos otra llamada que nos llega acá a Radio Amiga, a Teleamiga Internacional, a través de también la señal de Radio Amiga Internacional, la señora Claudia. Buenas noches, señora Claudia. Buenas noches, Felipe, muchas gracias. ¿Aló? Sí, señora. Muchas gracias por su sintonía. ¿Cuál es su pregunta? Tengo 2 preguntas y quisiera decirle la primera. Claro que sí. Bueno, es que necesito saber, tengo una hija de 16 años a la cual nunca he cobrado los alimentos al padre. Si yo demando este dinero retroactivo, ¿me lo darían lo de todos estos años que nunca me ha dado nada? Esa es mi primera pregunta. Sí, adelante, señora Claudia. La segunda pregunta, ¿cuál es? Bueno, la segunda pregunta es, quiero saber si es posible que el padre tiene bienes y se los vaya a pasar a nombre de mi hija. ¿Es legal? Porque él dice que no le puede pasar nada porque ella quedaría como, bueno, me explico, enriquecimiento ilícito o algo así, no sabría cómo explicarlo, pero que no es legal, dice él. Bueno, muchas gracias por sus preguntas, señora Claudia. Muy insistentemente logró comunicarse con Teleamiga Internacional acá en Debates UGC, pero no se desconecten porque vamos a una pausa y ya volvemos. Recuerden que estamos hablando sobre derecho de familia. Ya volvemos. Y volvemos en Debates UGC hablando sobre derecho de familia, todo lo relacionado con el matrimonio, la unión marital y en este caso los alimentos, como nos preguntaba la señora Claudia desde Bogotá. Profe Carlos, este es un tema que genera también muchas dudas porque las personas se acuerdan hasta cuando sus hijos ya tienen una mayoría de edad de demandar todos los alimentos que se han causado. ¿Qué podemos responderle? Bueno, señora Claudia, su merced pregunta que si su hija de 16 años puede cobrar retroactivamente los alimentos. La respuesta es no si no existe un acta de fijación de alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros solo podemos cobrar los alimentos cuando a través de conciliación, a través de juez o a través de defensor de familia o comisario de familia se ha establecido un acta en donde se establece que toca dar una cuota alimentaria, que mensualmente hay que dar 100.000, 200.000 pesos y el 50% de la educación y el 50% de la salud. Sin esa acta, nosotros no podemos iniciar ningún proceso judicial porque le queda muy difícil al juez determinar cuáles son esas deudas que se tiene. Y el fin de los alimentos es proteger la necesidad de la persona. Bajo esas circunstancias, nosotros no podemos cobrar alimentos sin la existencia de un acta. Entonces, lo que yo le respondería a la señora Claudia es, si existe un acta
que haya hecho cuando la niña tenía 2, 3, 4, 5 años, con esa acta podemos reclamar los alimentos. Si no existe, retroactivamente no lo podemos hacer. En este caso en concreto, es urgente hacer una fijación de cuota de alimentos en el Centro de Conciliación de la Universidad de la Gran Colombia o con defensor de familia o comisario de familia, para que se fije una cuota de alimentos y si el papá llegase a incumplir, iniciar el proceso para cobrarle estos dineros ante juez de familia. Bueno, y respecto a la segunda pregunta que nos sale la señora Claudia sobre entregarle el bien inmueble a su hija por parte del padre, encontramos que no existe ningún impedimento, Camila. No, es verdad. De pronto a lo que se refiere la señora Claudia es efectivamente el padre puede hacer una donación a su hija sin ningún inconveniente. De pronto lo relacionado con ese tipo de donaciones, si el padre llegara a fallecer, ya dentro del respectivo trámite de sucesión, si alguno de pronto tenga hermanos, la hija de la señora Claudia no está de acuerdo con eso, pueden alegar que a ella ya se le hizo una donación, ya se le dio, digamos, por ese título de esa donación, ya se le dieron sus, ya digamos, sí, cumplió como su trámite o su título de herencia y ya no se le puede entregar nada, pero no hay ningún inconveniente en que el padre quiera donarle algo. Ya otros terceros tendrán que demostrar si hubo una determinada simulación, si no están de acuerdo con ese contrato que quiso realizar con la hija. Bueno, y Sebastián, en este tema del matrimonio y la unión de bienes, hay una forma para salvarnos de que nuestras propiedades no entren en el matrimonio. ¿Cómo se hace jurídicamente esto? Ok, Felipe. Generalmente existen muchos líos respecto a los bienes de los que van a contraer nupcias antes, ¿sí?, y después de las nupcias. Entonces, frente a esto, Felipe, y para todos nuestros televidentes, hay algo que nuestro Código Civil denomina las capitulaciones matrimoniales. Capitulaciones matrimoniales entendidas como aquellas convenciones que se realizan o aquel acuerdo que se realiza y se eleva a escritura pública para que mediante esta escritura pública se deje sentado que aquellos bienes que me pertenecen antes de contraer nupcias o antes de contraer la sociedad conyugal o patrimonial son míos y no pueden entrar dentro del haber social. Entonces, dentro de esto, uno de los requisitos esenciales, como ya lo mencioné, frente a las capitulaciones matrimoniales, está que se eleve a escritura pública, ¿sí? Aparte de esto, al momento de que se suscriba el matrimonio o la unión marital de hecho, esto debe ser inscrito en el registro civil de matrimonio y hay que tener en cuenta también que las capitulaciones son irrevocables, es decir, si al momento de que ya se constituya la unión marital de hecho o se contrayan nupcias por matrimonio católico, las capitulaciones no se pueden revocar, ya tienen que quedar ahí para siempre. Para siempre como el matrimonio. Es así, Esa es la idea. El católico, pero como nos decía nuestro profe, queda por siempre en el registro civil que una vez estuve casado. Profe, nos preguntan Elena desde la ciudad de Bogotá, que ella tiene una relación con un señor del cual tuvieron un menor de edad. El señor decidió renunciar a la custodia de su hijo por problemas de salud, pero ella pregunta que ella, la madre, agrede verbalmente y físicamente al señor. Él está en la obligación de seguir aportándole los alimentos al menor, o ya porque no lo visita y porque la señora lo agrede, se excluye de esta obligación. No, la obligación de dar alimentos es obligatoria. Los alimentos son un derecho fundamental de la persona a la cual se le está suministrando. El señor acá menciona que él le cedió la custodia a ella y que ella no le permite ver al menor y que asimismo hay unas agresiones verbales. Ante esas agresiones y el hecho de que no le deje ver al menor, esa señora está cometiendo un delito penal que se llama ejercicio arbitrario de la custodia. Es muy común para las personas que tienen los menores es que cuando el papá no le da alimentos o la mamá no le da alimentos al menor, ellos no dejan ver al niño. Es muy importante que sepan que no tienen nada que ver los alimentos con la custodia es el que tiene el cuidado del menor. Si tú no dejas ver al niño, estás incurriendo en un delito penal. No es secuestro, porque algunos dicen es secuestro, no, es un delito que se llama ejercicio arbitrario de la custodia y es muy delicado. Entonces lo aconsejable es paguen los alimentos y si no le dejan ver al menor, acuda a la Fiscalía General de la Nación y coloque el denuncio penal por este acto y estos hechos de que no le dejen ver al menor. Bueno, y también en este tema de la unión marital, de hecho, hay unos efectos personales y patrimoniales, económicos que se dan. Camila,
existe el requisito de la ley de estar conviviendo un tiempo para que se constituya una unión marital de hecho. De pronto el día de mañana me voy a vivir con alguien y requiere de ley un tiempo necesario. ¿Qué tiempo es? Bueno, como tal, como así como el matrimonio produce unos efectos personales y patrimoniales, la unión marital de hecho también produce unos efectos personales y patrimoniales. Al que te refieres tú, Felipe, es al efecto patrimonial relacionado con la constitución de la sociedad patrimonial. Efectivamente, la ley que desarrolla la unión marital de hecho nos habla que para uno poder constituir una sociedad patrimonial que de cierta manera se parece a la sociedad conyugal en el matrimonio, es haber cumplido un límite de tiempo que son 2 años para que se pueda constituir esa universalidad de bienes que hacen parte de la unión marital de hecho. Es de tener en cuenta que la norma establece unos requisitos y es que en primera medida se puede constituir una sociedad patrimonial cuando han pasado más de 2 años y las personas no tienen ningún impedimento para contraer matrimonio. Mientras que existe otra de las causales y es que se puede constituir una sociedad patrimonial así alguno de las personas que hacen parte de la unión marital de hecho tengan un vínculo matrimonial, se encuentren divorciados pero con su sociedad conyugal disuelta más no liquidada. Entonces hay que tener en cuenta, ciertas veces se dice que la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial no pueden coexistir. Pero si la sociedad conyugal, de pronto alguna de las personas de la unión marital de hecho se casó, pero se divorció, pero nunca liquidó su sociedad, es decir, no se repartieron los bienes del matrimonio, eso no quiere decir que no se pueda constituir una sociedad patrimonial, pero obviamente tiene que estar en sentencia o por mutuo acuerdo que el divorcio se encuentra, que están divorciados y que se encuentran con sociedad disuelta, pero pendiente por liquidar. Bueno, Camila, tenemos otra llamada desde la ciudad de Bogotá, el señor Andrés. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Felipe. Muchas gracias por atender mi llamada. Muchas gracias por su sintonía. ¿Cuál es su pregunta acá en Debates UGC? Gracias, Felipe. Quiero preguntarle lo siguiente. Tengo un hijo mayor de 18 años y quiero saber hasta qué edad legalmente me toca pasarle alimentos, una cuota alimentaria. Él ya está en la universidad, de hecho le estoy colaborando, pero quiero saber hasta qué edad estoy obligado a darle la cuota alimentaria. Bueno, esto es otra pregunta muy común. Muchas gracias al señor Andrés por su sintonía. Y Sebastián, menos mal el señor nos saqué la aclaración que su hijo está estudiando en la universidad. Eso nos da una pista para saber qué edad es el límite de la ley para darle alimentos. ¿Cuál es? Claro que sí. Andrés, tienes que tener en cuenta que si tu hijo está estudiando, la ley habilita para las personas o hijos que aquellos que estén estudiando, hasta les puedes dar alimentos hasta máximo los 25 años de edad a tu hijo, siempre y cuando él esté estudiando. En este caso, el límite es 18 años, pero si está estudiando, el requisito sine qua non, Andrés, es que está estudiando y le puede pasar alimentos hasta los 25 años de edad. Y en este tema creo que David había llevado un caso parecido ante los juzgados de familia. Sí, Felipe, tuve la oportunidad de ayudarle a un cliente a llevar un caso similar a este, y también debemos agregar un requisito a lo que menciona Sebastián, y es que él no tenga la forma o no esté, por ejemplo, trabajando y no pueda devengar y sostenerse a sí mismo, porque en dado caso de que ocurra esta situación, también se podría perder el derecho a los alimentos. Y recordemos también que en la mayoría de los casos es necesario que la persona interesada en que ya no tenga que pagar la cuota de alimentos realice el proceso respectivo, es decir, que solicite la exoneración de los alimentos ante el juez que sea competente, normalmente el juez de familia, y allí mediante sentencia o incluso acuerdo de conciliación, acta de conciliación, se puede quitar esta obligación porque ya se cumplieron los requisitos y ya se protegió al menor, que es en últimas el objetivo de los alimentos. Bueno, y tenemos otra pregunta de la señora Sandra Garzón desde la ciudad de Bogotá. Ella dice que se divorció con su esposo, actual ex esposo, liquidaron la sociedad conyugal, tenían una casa en común, quedó 50% para cada uno,
pero que el señor no quiere ni vender la parte que le corresponde ni dársela a la señora. Dice que tienen en arriendo esa casa y que el señor actualmente es el que está cobrando los dineros y no le da nada a la señora Sandra. ¿Qué podemos hacer, profe Carlos? Saludo a la señora Sandra. Una pregunta muy importante. Aquí, ¿qué puede hacer la señora Sandra? Ya en materia civil, ellos ya simplemente son comuneros en la propiedad de ese bien inmueble. Ella puede iniciar un proceso que se llama un proceso divisorio, en donde ella le va a solicitar a un juez o que se pueda vender el bien, o si este bien es divisible, se pueda repartir en dos, o en su defecto para que el esposo, bueno, el ex esposo, rinda cuentas respecto de estos cánones de arrendamiento y estos frutos que está generando este bien inmueble. Esa sería la solución que se le podría dar a esta teleamiga. Bueno, y tenemos otra llamada desde la ciudad de Cali, el señor Jonathan. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por su sintonía acá en Debates UGC. Hoy hablando sobre derecho de familia. ¿Cuál es su pregunta, Jonathan? Hazme un grande favor. Lo que pasa es que hace unos 4 meses ya la mamá de mi hijo se fue, desapareció con el niño. No sé nada del niño, no sé nada pues obviamente de la mamá, tengo un teléfono, nunca contesta. Entonces quería saber qué puedo hacer, qué debo hacer ahí. Yo le venía dando a ella una cuota, pero esa cuota a ella no le pareció tan buena. Entonces de un momento desapareció y no sé nada de mí. Bueno, muchas gracias a Jonathan por su pregunta. Ya lo mencionamos, profe Carlos, que se puede interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Sí, pero aquí hay un asunto y es, te voy a recordar, es importante que coloques el denuncio penal por ejercicio arbitrario de la custodia, porque ella se llevó a tu niño y tú no sabes dónde está. Pero respecto a la cuota de alimentos, es muy importante que se acerque a los despachos judiciales, a un centro de servicios judiciales aquí en Bogotá, en este caso quedan en el centro, y consignes a favor de tu niño la cuota alimentaria mensualmente al Banco Agrario. ¿Por qué? Porque si usted no consigna al Banco Agrario la cuota de alimentos de su niño, porque usted no sabe dónde está la mamá, tenemos la problemática de que de pronto la señora aparezca en unos años y le inicie usted un proceso que se llama un proceso ejecutivo de alimentos, en donde le entrará a cobrar esa cuota de alimentos. Entonces es muy importante que usted pague mensualmente en el Banco Agrario esa cuota de alimentos para que usted no se vea incurso en un delito penal que se llama inasistencia alimentaria, que es cuando un padre no le suministra alimentos a un hijo. Otra opción es si usted tiene el número de cédula de la señora o tiene una cuenta bancaria en el acuerdo de alimentos que hicieron y le consigna a esa cuenta bancaria los alimentos. Bueno, y tenemos otra pregunta a través del WhatsApp de la señora María Alejandra Velasco desde el Cauca. Ella manifiesta que tiene un hijo con un policía, son actualmente separados los esposos por infidelidad, que habían pactado una cuota de 300.000 pesos mensuales, pero que el señor no ha cumplido. El señor le dice que la demande y ella pregunta que cuánto es lo máximo que podría obtener a través de un proceso judicial. La ley establece un límite, Camila, ¿cuál es? Bueno, si bien es cierto, hay un límite relacionado con lo que se le puede cobrar al padre. Es de recalcar que lo que la señora puede hacer es efectivamente iniciar un proceso de ejecutivo de alimentos si tiene el acta de conciliación o la prueba donde se demuestre que se debe causar o se está causando una cuota alimentaria, y dependiendo del salario o de lo que devengue la persona, es decir, el policía, uno puede solicitar al juez que se oficie a la policía o al ejército, dependiendo de la persona donde se encuentre, para que cierto porcentaje del salario que él está devengando sea tenido en cuenta para la fijación de la cuota alimentaria. Es de tener en cuenta que dependiendo también de los gastos, no es necesariamente lo que gane la persona, sino los gastos que demuestre el menor o el alimentado, para que se pueda determinar, digamos, determinada cuantía para fijar los alimentos.
En este caso depende del estilo Depende, de vida de sí, la obviamente, persona. si tiene en dónde estudia, qué se dedica, si de pronto el niño, digamos, se encuentra en algún centro recreativo. Ese tipo de cosas hacen parte de los alimentos, porque tenemos en cuenta que los alimentos no solamente darle la plata para que coma, sino también la recreación, el techo, el vestuario y todo ese tipo de cosas, el juez las tiene en cuenta pues para determinar el monto de la cuota alimentaria. Y en este caso es de aclarar dos cosas. La primera, que puede ser embargado hasta el 50% del salario que gana la persona y que la ley presume que gana el salario mínimo. Nos pregunta Sebastián Nelson Velázquez de Valledupar, que en la unión marital, de hecho, ¿cómo se hacen las capitulaciones? ¿Tiene algo diferente respecto al matrimonio? Pues de hecho las capitulaciones en la unión marital de hecho son las mismas, ¿sí? Igual, se hacen de la misma manera, las capitulaciones se elevan a escritura pública y tienen los mismos efectos como si fuesen un matrimonio con efectos católicos, es igual, es totalmente igual. Bueno, y tenemos otra llamada desde la ciudad de Cúcuta, el señor Herminzo. Buenas noches. No, Carmenza. ¿Herminza? Carmenza. Carmenza. Disculpe, señora Carmenza. No se preocupe. Lo que pasa es lo siguiente. Yo quiero saber, yo vivo en unión marital con mi esposo, en unión de hecho, perdón. Y quiero saber, yo estoy pensionada, ¿a quién a él corresponde la pensión mía donde yo fallezca o cómo es la situación? Bueno, muchas gracias a la señora Carmenza desde la ciudad de Cúcuta. Y en este caso, profe, como ya lo hablaba Camila, la ley presume, tendríamos que mirar la señora Carmenza cuánto tiempo lleva viviendo con su actual compañero permanente, pero qué solución podríamos darle con los datos que ella nos proporciona. Aquí la cuestión cambia, Felipe. En este tema, la convivencia tiene que ser mínimo de 5 años. Tienen que haber compartido 5 años para que el compañero de la señora Carmenza pueda solicitar la pensión. Eso es un requisito legal. La pensión, como muchas personas lo consideran, no tiene que ver con ese patrimonio que se forma de la unión marital. De hecho, no tiene nada que ver con ese patrimonio. Ese es un tema regulado por otras áreas del derecho, que es el derecho laboral, y el derecho laboral exige que él haya convivido mínimo 5 años con ella para poder facilitarle la pensión y de otorgarle la pensión de sobreviviente cuando la señora falte. También teniendo en cuenta unos requisitos que puede exigir la ley para la concesión de este tipo de pensiones, pero vamos a una pausa en Debates UGC y no se desconecten porque ya volvemos a resolver muchas más preguntas. Y bueno, regresamos acá en Debates UGC, ya en nuestro último segmento sobre derecho de familia. Tenemos muchas llamadas que están en producción. Les pedimos dirigirse al consultorio jurídico de la Universidad de la Gran Colombia, a las personas que están en la ciudad de Bogotá y también a las que están en la ciudad de Armenia. Ya también tenemos facultad de derecho para que resuelvan todas sus dudas. Pueden también escribirnos a Instagram y Facebook de La Hora Jurídica. Ahí estamos atentos a resolver todas sus dudas, pero lo mejor siempre va a ser que consulten a un abogado de confianza, donde ustedes puedan contarle todo su caso, llevarle las pruebas y que él dictamine qué es lo mejor para obtener respuesta a sus problemas. Nos pregunta desde WhatsApp Mario Córdoba que cómo es el procedimiento para divorciarme por la Iglesia Católica y qué costo tiene, David. Pues mira, Felipe, esta pregunta que nos hace Mario, que muchas gracias por tu sintonía y tus preguntas, nos da vía libre para poder diferenciar dos situaciones distintas. En materia de lo que mencionamos hace un rato, en los matrimonios religiosos, especialmente en el católico, se presenta una figura denominada cesación de efectos civiles del matrimonio católico, que técnicamente no es un divorcio, por lo que mencionábamos hace un momento, de que según la Iglesia Católica uno se casa solo una vez en la vida y pues de ahí para adelante no se puede, a menos de que se realice un trámite especial. Ese se realiza ante la Santa Sede, tocaría ir al Vaticano para realizar este tipo de trámite. Y se rige por el derecho canónico. Y se rige por el derecho canónico, que es la anulabilidad del matrimonio. Y este ya tiene unas particularidades completamente distintas. Este es un derecho bastante especializado, el derecho canónico, y tendríamos que entrar a analizar esta situación. Pero en materia
de la cesación de efectos civiles del matrimonio católico se puede hacer si están acorde con esta decisión los cónyuges a través de notaría. En dado caso de que no sea así, pues necesariamente tendremos que acudir ante un despacho judicial con competencia para iniciar el trámite que la ley nos obliga para poder, digamos en el futuro, si es nuestra intención, contraer nupcias en materia civil y continuar nuestra vida amorosa sin ningún problema. Bueno, y también tenemos otra llamada desde la ciudad de Ibagué, la señora María. Buenas noches, señora María. Buenas noches, señor. Mucho gusto en poderme comunicar con ustedes. Muchas gracias. Nos alegra mucho, sí, señora. ¿Cuál es su duda? Bueno, pues yo tengo esta inquietud, señor. Yo ya soy una persona mayor, pero quise dejarle a mi hijo un apartamento como herencia, un apartamento y un carro. Pero él tiene una compañera de 2 o 3 años, no están casados ni nada. Ella tendría derecho, en caso de que una separación, a ese apartamento, a ese carro. Bueno, muchas gracias a la señora María por su sintonía. Y profe Carlos, ya nos metemos en otro territorio que es el derecho de las sucesiones, derecho en los testamentos, y existen unas prohibiciones y regulaciones de la ley, pero ¿qué podemos decirle a la señora María? Porque al parecer no quiere que los bienes le pasen a la compañera permanente de su hijo. Listo. Aquí tenemos 2 bienes. Tenemos un apartamento y tenemos un vehículo. Con el apartamento que tiene la señora María, cuando ella falte, ese apartamento va a entrar como herencia al hijo que ella tiene, igual que el apartamento. Igual que el vehículo. El apartamento no lo van a poder tocar en términos de que ese es un bien propio del señor. Así él esté conviviendo con él y falte la señora, ese apartamento no lo pueden tocar. Tampoco el carro, porque el carro se entró a heredar y las herencias no entran a la liquidación de la unión marital de hecho. Pero hay un pero. Pero si el señor vende el vehículo o vende el apartamento, por las reglas de la liquidación de la unión marital de hecho, sí podrían entrar a la liquidación y habría que revisar. Y ya tocaría mirar el caso en específico para determinar cómo entra y cómo se liquida esa unión marital de hecho. Eso es una respuesta que es muy conocida en derecho y es depende. Depende de muchos factores. Tenemos otra llamada desde la ciudad de Agua de Dios, municipio muy bello. El señor José. ¿Cómo está, señor José? Buenas noches, doctor. Doctor, para hacer una pregunta. Yo soy divorciado, no, sino separado de hecho hace 10 años. Pero mi ex esposa no me quiere dar no quiere hacer nada de liquidación de cónyuge ni nada. No tenemos nada. Únicamente lo que tengo es la pensión. Y seguramente ella no me da el divorcio o la cesación de marital por la pensión. ¿Qué tengo que hacer para separarme? Bueno, muchas gracias al señor José por su pregunta. Pero tenemos primero una desde la ciudad de Bucaramanga. Jessica nos pregunta que ella tiene un hijo, pero desea que su abuelo adopte ese niño y quitarle el apellido del padre. Ella pregunta que si se puede quitar mediante el proceso de privación de la patria potestad o qué debe hacer, profe Carlos. Listo, entonces vamos a explicar aquí una diferencia entre patria potestad y nombre, porque aquí hay una confusión y es, la patria potestad son esos derechos y obligaciones que tiene un padre sobre sus hijos. Esos derechos y obligaciones se le privan a los padres cuando ellos faltan a su deber como padres y hay unas causales muy específicas que no las voy a mencionar aquí, dado el espacio. Con el hecho de tú quitarle esos derechos a un padre no le estás quitando las obligaciones. Y resulta que con quitar la patria potestad tú no le puedes quitar el nombre a una persona. El nombre es un derecho fundamental. Entonces yo me llamo Carlos García, entonces como yo me llamo Carlos García, yo tengo unos derechos por mi apellido García y son unos derechos a heredar de mi padre, unos derechos a tener que él me deba mis alimentos, etcétera, etcétera. Bajo estas circunstancias ella no le puede quitar el nombre a este menor para darle el de otra persona.
Sí hay casos en donde se le quita el nombre a las personas, pero es cuando, por ejemplo, resulta que biológicamente no era el padre, no era el verdadero padre. Entonces, en esos casos sí ocurre que sí hay cambios de nombre, pero en estos casos de que los padres son irresponsables, el papá es papá, así sea responsable. Y además que existe la prueba de ADN, ¿no? Que ya existe 100% de confiabilidad para saber si es o no el padre. Camila, ahora sí la pregunta del señor José, ¿qué le podemos responder? Bueno, yo quería de pronto hacer una anotación relacionada con el tema del nombre, y es que una cosa es cambiarse el apellido y ponerle el nombre de otra persona, como quiera, que eso es un delito, eso atenta contra el Estado civil. Entendía la pregunta de la señora anteriormente, y es que ella quiere, si lo adopta el abuelo, ella le quiere cambiar el apellido. Obviamente existe todo un trámite para la adopción y en ese sentido sí se puede cambiar el apellido. De lo contrario, se estaría incurriendo en un delito en contra del Estado civil, y dependiendo de ciertas circunstancias tendríamos que iniciar un proceso de impugnación a la paternidad y un sinnúmero de actividades que no debería estar, y digamos que no se deberían incurrir el menor en ese tipo de cosas. Así que lo mejor es que obviamente se puede solicitar, no para cambiarle el apellido, sino de pronto para que el abuelo responda por el niño, pueden hacer el proceso de privación de la patria potestad, y en ese sentido que el abuelo, digamos, perseguir de pronto los bienes o las obligaciones por parte de su abuelo, para que él pueda responder por el menor, de cierta manera. Bueno, y Sebastián, nos entró una llamada por interno desde la ciudad de Bogotá, la señora Cristina. Ella dice que se casó en la Iglesia Adventista de Colombia. Y pregunta, ¿ese matrimonio tiene vigencia en el ordenamiento jurídico? Efectivamente, respondiendo la pregunta de nuestra televidente, es totalmente válido. La ley ha facultado, bajo nuestra Constitución de 1991, la libertad de cultos. Incluye entre la libertad de cultos que diferentes congregaciones o religiones tengan facultades también para casar, ¿sí? Siempre y cuando este matrimonio también pues deba también suscribirse en el registro civil de matrimonio y asimismo hacer esta formalidad. Pero el matrimonio es totalmente válido, sea en una iglesia católica, sea en una cristiana evangélica o en una adventista, es totalmente válido porque la ley ya faculta a estas religiones para hacer ceremonias o nupcias bajo sus creencias o creencias religiosas, ¿sí? Para que esto sea totalmente válido. Entonces no hay ninguna nulidad frente a eso. Bueno, David, y respecto al matrimonio civil, ¿qué más podemos terminar de caracterizar para todos nuestros teleamigos? Pues mira, Felipe, básicamente que el aspecto creo que diferenciador entre el matrimonio civil y el matrimonio religioso podría estar enfocado únicamente, como lo decía Sebastián, en las creencias y en lo que pues, cada uno como persona tiene arraigado a su ser en materia religiosa, y en la ceremonia como tal. En el trámite notarial no es necesario adelantar la ceremonia, simplemente asisten los novios, los futuros cónyuges. Unos testigos además. Unos testigos, se realiza el trámite de la firma y demás documentos que se necesita el día que se haya fijado la ceremonia, y ya los novios pueden ir a disfrutar, los cónyuges pueden ir a disfrutar de su nuevo matrimonio con todas las implicaciones civiles que esto enmarca. Y pues en el matrimonio religioso lo que cambiaría es que se realiza la ceremonia, se realiza la firma del documento, después este se registra y desde ese momento en que se registra empieza a adquirir plenamente efectos civiles este matrimonio, a pesar de que la ceremonia haya sido muy linda, pero pues los efectos civiles se adquieren únicamente con el registro, desde ese momento en adelante. Bueno, Camila, y también yo creo que las personas se preguntan en casa si es obligatorio que todos estos procesos deben ser llevados a través de abogado. ¿Qué les podemos responder? Bueno, digamos, hay algunos procesos, como los hablamos de la impugnación de la investigación de la paternidad, son cosas que no es necesario abogado, pero lo relacionado con el divorcio, como bien lo mencionaba el profe aquí, y si es necesario abogado, sí se va a hacer ante la jurisdicción. Por otra parte, si pueden acudir ante un centro de conciliación o ante una notaría, pueden adelantar la inscripción de su matrimonio, casarse. Si quieren hacerlo si quieren divorciarse por mutuo acuerdo en una notaría, no es necesario que tengan abogado, y un sinnúmero de actividades que pueden hacer en una notaría con el apoyo de las personas que se encuentran ahí. Bueno, y a ustedes muchas gracias por su sintonía en Debates UGC. Sebastián, resolvimos muchas dudas sobre el matrimonio y sus efectos. Claro que sí, Felipe. Pues quedan también otras cosas por resolver.
separación de bienes, separación de cuerpos y todo esto que también tiene que ver con el matrimonio justamente, y pues que todos nuestros televidentes y radioescuchas pues tienen la inquietud, más sin embargo los seguimos invitando a que nos den sus preguntas y sugerencias por nuestras redes sociales y asimismo pues nos continúen sintonizando. Bueno, David, muchas gracias por venir acá a Debates UGC, recordando que estamos en la hora jurídica en la Semana del Derecho de Familia. Mañana en Radio Amiga Internacional, como lo vemos en pantalla, vamos a estar hablando sobre derecho de familia y otras cositas que no pudimos abarcar el día de hoy. Así es, Felipe, lastimosamente no pudimos abarcar todo el derecho de familia, pero pues hacerlo en un solo programa sería algo muy ambicioso de nuestra parte y por eso hemos decidido el día de mañana continuar con esta temática tan interesante y sobre todo que nos importa a los colombianos, pues la familia, como lo mencionaba el profe hace un rato, es el núcleo esencial de nuestra sociedad colombiana y pues no conozco una persona a la que no se haya tenido que asesorar o por lo menos interesar en materia de relaciones familiares. Entonces es importantísimo este tema. Bueno, muchas gracias, Camila, por todos estos consejos que le diste a nuestros teleamigos, invitándonos al consultorio, ¿no? A que se dirijan cualquier duda adicional. Sí, no, que se acerquen al consultorio jurídico de la universidad. Ahí hay abogados, profesores y estudiantes que están interesados en solucionar sus inconvenientes. Y nada, gracias por la invitación el día de hoy, a que nos escuchen el día de mañana con este tema tan importante. Bueno, y profesor Carlos, muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Estoy seguro desde que mañana va a llegar muchísima gente al consultorio a resolver todas sus dudas, van a pedir un turno con usted. Esperamos que dé la capacidad, profe, y no se desborde. Muchas gracias, profe. No, a usted, Felipe, y a toda la mesa, y a todos los teleamigos, los espero en el consultorio jurídico de la Universidad de la Gran Colombia. Nosotros estamos para servirles. Espero pues las dudas que no solucionamos acá, Felipe, logremos solucionarlas personalmente en el consultorio jurídico de la Universidad de la Gran Colombia, y agradecer este espacio que es de servicio a la comunidad. Bueno, y ya recuerden que mañana seguiremos ampliando este tema en radioamigainternacional.com. A las 6 de la noche tenemos Facebook Live también para que nos sintonicen. Les habló Felipe Torres, muchas gracias por su sintonía, por estar en Debates UGC cada 8 días y los invitamos para que no se desconecten de Teleamiga Internacional. Que tengan una excelente noche.